Entonces ahí van a encontrarse con preguntas de Darwin, como las que encuentran acá. También van a toparse con todas las preguntas que ustedes van a revisar son estas. Si ustedes se fijan, son absolutamente las mismas preguntas, solo que cambiado cierto literal. En la de acá arriba, por ejemplo, fíjense, aquí dice colmillos más largos, estamos hablando de los leones marinos, y estamos hablando del hombre, del hombre. También está hablando del tiranosaurio rex. Fíjense, en la pregunta de acá, estamos hablando del mismo tiranosaurio rex, solo que puesto. Estamos hablando también de los homínidos, también estamos hablando de los marinos, y aquí cambió, estamos hablando de conejas de las praderas. ¿Se dan cuenta que es prácticamente la misma pregunta? Eso les toma. Son preguntas que aquí ustedes no pueden equivocar, son preguntas muy sencillas. Obviamente nosotros tenemos que revisar lo que es el contenido para poder responder. Acá, de igual manera, bien, estamos hablando que son las mismas preguntas. Nos ponen aquí ya leones marinos, como ustedes pueden ver. También ya nos ponen otro literal más. Solo están cambiando ciertas cosas. Entonces, pero todo es en base a la teoría de Darwin, que les voy a explicar en este momento. Aquí también nos habla de un guepardo. Y seguimos bajando. Y si ustedes siguen viendo que son lo mismo. Aquí ya nos ponen gallos, ballenas, pero tienen la misma forma y tienen el mismo postulado de Darwin. Si estamos claros hasta ahí, ¿sí o no? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya. De aquí, después al último, lo que ustedes se van a encontrar es lo siguiente. Es esta. Tal vez no sé si lo pueden ver bien. Se ve feo, ya les voy a... Ustedes no creo que puedan ver. No. Ahí. Esta es también pregunta de lo que vamos a hablar, pero aquí hace referencia a una teoría. Ya no hace referencia a Darwin, como lo vimos. Aquí hace referencia... aquí hace referencia a otro personaje más, que lo tenemos que revisar. Pero para eso, vuelvo y repito, van a ver en este momento las teorías que ustedes necesitan para poder responder esto. ¿Estamos claros? Por favor, necesito que estén muy claros. No me estoy inventando nada, son preguntas de examen. Ahora sí, vamos a dar. Entonces vamos a ver la evolución. El documento que ustedes ya disponen en su en su teléfono, en las personas que les llegó, las personas que no les llegó ya les voy a enviar personalmente. Vamos a hablar de la evolución. Aquí, este documento es específicamente para un curso más amplio, pero nosotros no tenemos ahorita el tiempo para darle pasito a pasito, ¿sí o no? Entonces vamos a ser concretos. Aquí simplemente lo que ustedes deben saber para el futuro es que para ser considerado una especie, nosotros somos seres humanos, va a haber una especie de perros, va a haber una especie de gatos, esos son especies. Una cucaracha es una especie, un mosco es otra especie. Para ser considerados como especie, en primer lugar, debemos tener características similares. Todos nosotros somos seres humanos. Nos caracterizamos en primer lugar por tener la misma estructura anatómica, estamos hablando de anatomía, ¿no? Tenemos características muy semejantes. Ahora, ¿qué más se considera para ser especie? Nosotros tenemos que también entender que para ser especie debemos también tener en cuenta que debemos reproducirnos o tener órganos sexuales. Y estos órganos sexuales deben ser fértiles. Si los órganos sexuales no son fértiles, no es de especie. Si este órgano sexual, bueno,
También hay especies que son híbridas. ¿Han escuchado de los híbridos, sí o no? Hay el aguacate, que es uno que hacen los injertos conocidos también. ¿Han escuchado de los injertos? También el plátano es un híbrido. Un animal, les dejo pensando, ¿qué animal será fértil? Perdón, ¿qué animal será híbrido? La mula. La mula es una unión entre un caballo y un burro, o una mula, perdón, una yegua y un burro. Eso es un híbrido. Esta de aquí, ¿qué tiene? Tiene órgano reproductor, puede intentar, puede copular o puede copular, que copular significa la introducción del órgano masculino en el órgano femenino de la mujer, pero lastimosamente su esperma no es fértil o sus óvulos no son fértiles. ¿Sí estamos claros? Entonces, la mula no es de especie, es un híbrido. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que ustedes deben saber. Voy a decir aquí está de más. Y este es el cuadrito que yo me voy a explayar, en donde yo más voy a trabajar. Bueno, pero para no ser tan largo, después de... Ahí. Aquí nosotros principalmente vamos a trabajar lo que vienen a ser teorías. Hay dos teorías. La teoría del creacionismo, que ustedes ya lo han visto, creacionismo significa que viene de Dios, y la teoría de la evolución. Son dos partes totalmente distintas que se contraponen, ¿no? Entonces, pero nosotros vamos a ser muy concretos. En las teorías de creacionismo vamos a encontrar dos muy importantes. Va a ser el fijismo, como su nombre dice, fijismo, y el otro el catastrofismo. ¿De acuerdo? Ahora, para hacerlo más fácil y más entendible, ustedes deben tener en cuenta, ¿qué es el fijismo? Ya sabemos que Dios creó la vida, pero para que ustedes se acuerden, fijismo significa, y aquí les voy a poner, listo, Dios creó la vida, ¿sí o no? Dios creó la vida y aquí, suponiendo, hizo un gato, un perro, el ser humano y un tiranosaurio. Si hablamos de fijismo, significa que si Dios hizo las especies, deben haber hasta ahora las especies. Que las mismas especies que Dios creó en la antigüedad debe haber hasta la actualidad. Este es fijismo. ¿Estamos claros? Esta teoría no aguantó mucho. ¿Por qué? No podía explicar los fósiles. ¿Sí estamos claros? Dicen, vean este huesito de tiranosaurio, ¿a qué especie pertenecía? ¿Y por qué no sigue vivo aún? Entonces era muy difícil de sostener esta teoría. Fijismo, recuerden, fijo, no se modifica, sigue siendo lo mismo. Ahora, vamos con el catastrofismo. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Chicos, ¿sí está claro? Sí. Acá. Ahora, este es el fijismo. Vamos al catastrofismo. ¿El catastrofismo qué es? El catastrofismo, igual, todas son teorías de Dios, ¿no? Aquí está resumido. Es lo mismo, ¿no? Pero yo le resumí de mejor manera. El catastrofismo, ¿a qué hace referencia? Efectivamente, Dios creó las especies, ya puse gato, perro, tiranosaurio rex, ser humano. Dios creó las especies, ¿de acuerdo? Pero, oh casualidad, el mundo sufrió una catástrofe, por eso es catastrofismo, catástrofe. Meteorito, por ahí explosionó un supervolcán, por ahí hubo cualquier cosa. Esta catástrofe
suponiendo que fue un meteorito, ¿no? Esta catástrofe, ¿qué hizo? Extinguió algunas especies y las que no se extinguieron siguen hasta la actualidad. Ejemplo, perdón, esto es ahora. Ejemplo, el gato sigue vivo, el perro sigue vivo, el tiranosaurio Rex ya no sigue vivo, pero el ser humano sí sigue vivo. ¿Sí estamos claros? Entonces, dicen, ah, ahí están los huesos. Los huesos van a ser, ¿qué? Los fósiles. Y esta teoría sí explica los fósiles. ¿Estamos claros? Y por eso se quedan con esto. ¿Sí? Resumiendo, para ser más cortos y más concretos. Fijismo, mismas especies de antes, mismas especies de ahora. Catastrofismo, especies de antes, algunas se extinguieron por alguna meteorito catástrofe y ahora existen otras, no todas, ¿de acuerdo? Eso es a breves rasgos de lo que ustedes necesitan saber de la teoría de la creacionismo, teoría de... ¿Ya? Y de ahí sí, como ustedes pueden ver, hubo también pensadores, ¿de acuerdo? Hubo también pensadores, como viene a ser Linneo, Cuvier. Este pana de aquí ya hace mucho énfasis en la paleontología. Paleontología que es el estudio de los fósiles, ¿de acuerdo? Por eso ya pues tienen más teorías. En esa época, si te ibas en contra de la iglesia, marchitabas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso pasaba. Por eso había ahí demasiada persecución de la iglesia a las personas que pensaban. Si no estabas con la iglesia, no estabas con nadie. ¿Ya? Después de haber visto toda esa lata, vamos a ver a lo que nos importa. Darwinismo y la marxismo. Esto a mí me importa que ustedes sepan súper bien. Son teorías evolucionistas, ¿no? Lo que quiere decir que tiene una explicación de cómo pasa la vida o la evolución de la vida. Ahora, aquí vamos a encontrar dos pensadores. Primero fue el marxismo, primero fue Lamarck y después fue Darwin, ¿de acuerdo? Entonces, Lamarck, ¿qué nos dice? Lamarck nos dice lo siguiente, y les digo, los postulados son muy importantes. Que todo ser vivo tiende a ser más complejo. Tiende a especializarse, a evolucionar, ¿de acuerdo? Todo ser vivo, pero en ese tiempo no se le conocía. Tendía a la complejidad, a hacerse más complejo. Sí estamos claros, ¿no? Ese término sí está claro. O sea, todo ser vivo tiende a ser más complejo, a desarrollar estructuras más avanzadas. Ejemplo, nuestra comparación es simple. A la educación de antes de la educación de hoy. Absolutamente todos ustedes, independientemente, tienen otro pensamiento. Antes tenían otro. ¿Por qué? Tal vez por la falta de educación. No todos culminaron la escuela. No todos tenían un colegio. ¿De acuerdo? Estamos hablando así. Pero la idea es que quiero que cachen. Entonces, pero ahora sí, acá nosotros ya, acá somos organismos mucho más actualizados y así sucesivamente van a seguir. Otro ejemplo más claro. Antes nosotros, ¿qué? Teníamos una mandíbula rudimentaria, ¿sí o no? Por eso son las muelas del juicio que les salen absolutamente todos. Como nuestra alimentación se basaba en carne cruda,
en alimentos, todo lo que podías coger, te comías. Por eso teníamos unos molares mucho más grandes y una mandíbula mucho más grande. En la actualidad, ¿qué pasó? Nosotros ya no comemos carne cruda. Nosotros precocinamos los alimentos. Entonces, la comida que nos metemos a la boca ya no va a ser dura, va a ser suave. Nuestra alimentación ha cambiado totalmente. ¿Para qué necesitamos los molares? Ya no necesitamos los molares. Y por eso ustedes están sacando los molares, las muelas del juicio. Porque les duele, ¿sí o no? ¿Nos hicimos o nos hicimos más complejos? Ahora, eso es una muestra. Ahora ya nacen personas sin dientes y muelas del juicio. Estamos evolucionando. Eso es tendencia a la complejidad. Después, cuando el aire sea bien putrefacto, ya no podamos respirar. Vamos también a evolucionar. De cierta manera, las personas que queden van a evolucionar. ¿Sí o no? Vamos a perder el pelo, por ejemplo. Esta es una de las cosas que vamos a hacer primero. Absolutamente todos se van a quedar calvos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se va a adaptar y los recursos que dejas en el pelo no vas a poder ocupar en otra cosa. Entonces tu cuerpo va a optimizar todos los recursos. A la larga, estamos tendiendo a ser más complejos. Y es simple. Hay organismos que se basan de una sola célula a organismos pluricelulares, como nosotros. Ustedes son un organismo pluricelular. ¿Sí o no? Entonces, esas son cosas. Sí estamos claros la tendencia a la complejidad. Ya, eso significa que una especie siempre tiende a ser más compleja. Lo otro, ley del uso y desuso. Aquí no quiero que se confundan, solo son postulados. Solo son postulados. Ustedes deben asimilar el postulado a lo que dice. Ley del uso y desuso. ¿Qué quiere decir uso y desuso? Ya. Ley del uso y desuso significa órgano que tú utilizas, este de aquí se va a desarrollar a su máxima capacidad. Órgano que se utiliza se desarrolla a su máxima capacidad. Órgano que no lo utilizas se tiende a atrofiar y a desaparecer. Un ejemplo de eso, y este pana tomaba el ejemplo, y se topan con el ejemplo de los topos. Los topos no tienen ojos. Entonces, Lamarck hacía lo siguiente. Si tú no ocupas algo, esto tiende a desaparecer. ¿Estamos claros? Y si tú ocupas algo, algún parte de tu cuerpo va a desarrollarse a su máxima capacidad. Un ejemplo de uso y desuso. Los topos vendrían a ser un ejemplo solo un ejemplo, verán que de este mismo concepto te pueden salir varios ejemplos, tanto para darwinismo y lamarckismo. Solo le estoy haciendo referencia lo que dijo Lamarck. ¿Cómo? El topo no utilizaba los ojos, ¿qué pasó? Se atrofiaron y desaparecieron. ¿Sí o no? Atrofiar significa que empiezan a perder su consistencia y tienden a desaparecer. Esto se da miles de años, ¿no? No se da de un día para el otro. Miento. Miento. Esta parte sí. Lamarck sí dijo, como tú no ocupas tus ojos, entonces yo simplemente voy a quedarme a entender ciego. Y después, ese es el ejemplo de desuso, ¿no? El ejemplo de uso fue el ejemplo de las jirafas. Lamarck vio que las jirafas estiraban su cuello, ¿para qué? Para alcanzar alimento. Las que más arriba, porque el follaje, mientras más estaba más arriba, era más abundante. Entonces, las jirafas que hacían el mayor esfuerzo por alcanzar, iban a desarrollar el cuello más largo. ¿Sí estamos claros? Y las que no hicieron el esfuerzo por alcanzar los alimentos que se encontraban más altos, terminaron desapareciendo o terminaron muriendo por no comer. ¿Está claro este tema? ¿Sí está claro? Ya. Esa es ley del uso y desuso. Después, quiero que analicen este concepto.
heredabilidad de los caracteres adquiridos. Si alguien tiene una idea, chévere. Entonces, tienen 30 segunditos ya para que ustedes pueden consultar en Google, en cualquier lugar. Solo consulten, ley de los caracteres adquiridos. Yo les pregunto. Ya. Efectivamente, pongamos el ejemplo de las jirafas. Recuerden, hablamos del uso y desuso, ¿sí o no? Ya sabían las que utilizaban el cuello, desarrollaban su cuello más grande y esas iban a persistir porque alcanzaban los alimentos, ¿sí o no? Las que no utilizaban iban a morir. Hasta ahí estamos claros. Ahora, resulta que las jirafas que desarrollaron el cuello heredaron esa característica, porque ellas se esforzaron, heredaron a sus hijos, y sus hijos iban a nacer con el cuello largo. Eso es lo que dijo Lamarck, y a eso significa heredabilidad de los caracteres. Significa que voy a dibujarlo. Esta es mi jirafa. ¿De acuerdo? En la actualidad. Esta es mi jirafa. Esta jirafa se esforzó muchísimo por alcanzar el alimento que se encontraba más arriba. Entonces, esta jirafa se esforzó. ¿Qué órgano ocupó? El cuello, ¿sí o no? Entonces, al órgano que lo ocupa es al cuello. Este cuello lo ocupa y por lo tanto se desarrolla su máxima capacidad. Y con este cuello ya podrá alcanzar los alimentos. ¿Sí estamos claros? Y resulta que si esta jirafa se reproduce, va a tener una jirafita con el cuello largo. Eso significa heredabilidad o herencia del carácter que adquirió la jirafita. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ya. ¿Sí está claro, sí o no? Solo quiero que acotar una cosa. Este postulado no estaba bien. O sea, esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría. Pero este postulado tenía unas inconsistencias. Solo por acotar algo. No quiero que se confundan. Esto es lo que ustedes deben aprenderse de ley de caracteres adquiridos. Mejor no les digo. Vayan a confundirse. Esto, solo quédense con esto, ¿de acuerdo? Nada más, pero yo les digo, menciono que este postulado estaba erróneo por Lamarck, pero te ponen ejemplos de este postulado. Entonces, por eso les dejo así. ¿Ya? Después les comentaré por qué está mal. Porque si les doy que está mal, después ustedes van a entender que está mal. Mejor no. Eso es lo que es ley de los caracteres adquiridos. Y el otro es que los cambios ambientales producen modificaciones. ¿Estamos claros? Esa es la otra. Cambios ambientales producen modificaciones. Pero los que yo necesito que se queden es el siguiente. Tendencia a la complejidad. Y si no está tendencia a la complejidad, van a encontrar automejoramiento. Entonces ponen al ladito en rojo, automejoramiento. ¿Por qué? Porque si no encuentran de esta manera, le van a encontrar de la otra. Y no quiero que se confundan. Si yo les pregunto, automejoramiento, ¿qué es? Tendencia a la complejidad. Y si les digo tendencia a la complejidad, ¿qué es? Automejoramiento. ¿Sí estamos claros? Denme un minuto, por favor. Listo. Eso es
Ley del uso y desuso que se sigue manteniendo. Ahí te van a poner ejemplos. O te ponen ejemplo que lo usó mucho, o te ponen ejemplo que ya no lo utilizó. Pero ustedes ya saben quién hizo, ¿sí o no? ¿Cuál fue el postulado? ¿Quién fue el autor de estos postulados? Verán que estoy cansado. ¿Sí o no que está hasta aburrido? Porque ya saben. No quiero que me hagan quedar mal en este examen. Vamos a lo otro. Darwinismo. Este de aquí, en cambio, hace referencia, toma ciertas partes, ¿no? De la marca. Pero este ya se percató que este pan estaba mal en un postulado. ¿De acuerdo? Porque fue a las Galápagos, se quedó 30 días, hizo su experimentación y nos vemos. Nunca más volvió. Y ahí se llama, por eso es las Galápagos. Y representativo, ¿por qué? Por la tortuguitación, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los autores del darwinismo? Darwin igual. Este pan era botánico, este pan era biólogo. Pero bueno, ahí hacían de todo en esos tiempos, los pensadores. Esta rama se divide en dos. Bueno, simplemente se divide en dos. El clásico, que es el darwinismo, y después de este sale el neodarwinismo. El neodarwinismo ya viene con otro enfoque, más genético. Si hablamos de genética, ya no vamos a hablar de cromosomas, ya vamos a hablar de alelos, vamos a hablar de telómeros. Bueno, vamos a hablar de un montoncísimo de cosas, que eso es una clase totalmente separada. Pero les voy a dar las bases que ustedes deben saber para la clase que se avecina, ¿de acuerdo? Ahora, lo que a mí me importa es lo siguiente. Y aquí no le paren bola a nada de esto. Voy a hacerles más sencillo. Ustedes lo que se deben aprender es lo siguiente. Lo que se van a aprender es lo siguiente. Primero, ancestro en común. Este es uno de los temas que más les van a preguntar y ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué es ancestro en común? Significa que absolutamente todos tenemos un ancestro en común. Sí, en algún momento todos nosotros tuvimos un familiar en común. Este pana cogió, se fue, y ahora somos full diversos, ¿de acuerdo? Tenemos un ancestro en común. ¿Sí estamos claros? Eso significa ancestro en común. Les voy a poner un ejemplo. Pero ya, sigamos. Después les doy. El otro que ustedes van a encontrar es selección natural. Estos son los que ustedes más van a ver. Selección natural significa la supervivencia del más apto. ¿De acuerdo? Yo soy pequeño. Michael Jordan es a ser ahí. Suponiendo. ¿Quién salta más alto? Michael Jordan. ¿Se acuerdan del basquetbolista? Entonces este pana resulta que saltaba hasta 1,50 m, ¿sí decían? No, miento. Por ahí debe haber estado. Si nos ponemos a comparar en casos de extremos, ya no hay comida y solo quedamos los dos, ya está un árbol ahí grandote y ahí está una fruta. No hay herramientas en las cuales podamos coger y subirnos al árbol. El árbol no se puede trepar, simplemente solo el más alto va a poder alcanzar o el que salte más. Si yo me pongo a competir con él, ¿cuál es más alto? ¿Él o yo? Yo, no, es él. Es él, entonces a la larga, ¿quién va a tener alimento? Él. Yo me voy a morir porque no comí. ¿Sí estamos claros? ¿Cuál fue más apto? Él. A la larga, ¿quién va a proliferar? ¿Él o yo?
Él va a dejar su descendencia, yo no voy a dejar mi descendencia. Mi línea se va a tender a desaparecer. Y eso también está pasando actualmente con algunos. Ese es el punto. Entonces, la descendencia de él va a proliferar. Él va a constituirse, la descendencia de él, hablando en el caso de alcanzar alimento, él es el que va a tener éxito evolutivamente. ¿Sí estamos claros? Eso es selección natural. ¿Sí estamos claros? Eso es, no se confundan más, no quiero darles más igual, porque se van a confundir. Son las cosas que ustedes van a necesitar. Si por ahí me topo algo en alguna pregunta, les haré saber, ¿de acuerdo? Pero esas son las más importantes y ustedes deben saber. ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros? Sí, sí. No. Vamos a preguntarle con ejemplos, con preguntas. Usted tiene que tener claro, ustedes tienen que tener claro el concepto. Entonces, por eso les puse también ejemplos para resolver las preguntas. Y ahorita vamos a resolver las preguntas. Bueno, un poquito más, por si acaso, para que no se confundan. Un postulado más, que este de aquí sí tuvo razón de algo. La evolución no se ve de hoy a mañana, no es de ejemplo. Ay, qué bonito me veo con 3 ojos, entonces mañana vengo con 3 ojos. ¿De acuerdo? Eso jamás va a poder pasar, porque para que se dé eso tiene que pasar millones de años. Estamos claros, para que evolucionar, nosotros tenemos que pasar millones de años. ¿Sí estamos claros, sí o no? Los panes que nacen ahorita sin los molares, ¿qué pasa? Tiene que pasar millones de años para que empiecen a nacer sin molares. Y aún así, la mayoría de nosotros, ¿qué? Sigue teniendo muelas de juicio. Una aclaración. Eso si le dice gradual, significa por tiempos largos. ¿Ya? Y aquí, un tema muy importante que vamos a trabajar. Vamos a trabajar acerca de lo que viene a ser neodarwinismo. Este tema simplemente vamos a hablar a breves rasgos porque sí demanda mucho tiempo este tema. El neodarwinismo prácticamente son genética, leyes de Mendel. Aquí te vamos a explicar por qué. O sea, no noten, esto les voy a dar con contenido y todo. Igual les voy a enviar los diapositivos. Vamos a explicar el por qué mi mamá y mi papá tienen los ojos verdes y yo nací con los ojos cafés. No es que soy hijo de otra persona. El lechero, dicen, no. Entonces, también te voy a explicar de los casos que salen que 2 personas de tez negra tienen hijos y el hijo les sale blanco. Entonces, hay características. Esto se debe a procesos tanto genéticos de ADN y también se debe a procesos de mutación, como lo que estamos nosotros viviendo. Si no hubiera evolución, nosotros hasta de rato hubiéramos palmado. ¿Estamos claros? Entonces, esto vamos a hablar, también vamos a hablar un poquito más acerca de, ya hablando un poquito más acerca de la genética. Todos ustedes saben, todas células saben que tiene un núcleo, ¿sí o no? En el núcleo, ustedes saben que se encuentra el material genético. Material genético conocido como ADN. Esa es otra cosa. Ácido desoxirribonucleico. ¿Sí o no? Y después de esto, también vamos a atender, porque también tienen que ver procesos de síntesis del ADN, de traducción del ADN y transcripción. Bueno, esas son cosas que un poquito más complejas que sí necesito que estén pilas. Pero la idea es que todo esto lleva un fin. Lo tenemos que aprender. Y más que todo, tenemos que saber entenderlos. Y ese es el punto. Bueno, y vamos a toparnos al final con el cromosoma, que eso es lo que más vamos a abordar. Y de ahí les explicaré el por qué ustedes cada vez nos estamos haciendo más viejos. Es porque perdemos también información genética. A medida que avanzamos en nuestras vidas de años, perdemos información genética.
Perdemos información genética y vamos perdiendo caracteres. ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo se va envejeciendo. Bueno, ahora sí, al grano. Aquí ya se durmieron. De todo. Acá me preguntan en qué consiste el ancestro en común. Es como un tronquito. Es como un tronquito, hagamos de ejemplo. Es como una raíz. ¿De acuerdo? Es como una raíz invertida. Todos provenimos de aquí, ¿sí o no? Este pana, como se haya reproducido, va a dejar descendencia. Usted puede estar acá, yo puedo estar acá. Pero a lo largo, ¿qué somos? ¿Tenemos un ancestro en común o no tenemos un ancestro en común? Nosotros, con los reptiles, nosotros también con los peces, con las aves, con los anfibios tenemos un ancestro en común, que son los vertebrados, de aquellos animales que tienen huesos internos. ¿Tenemos todos ellos huesos internos o no tenemos huesos internos? Nos diferenciamos de los, en este caso, de los invertebrados. Los invertebrados no tienen huesos internos. Ahí encuentras el camarón, la concha, también encuentras el pulpo, las arañas, los insectos. Ellos tienen un exoesqueleto que les protege, pero no tienen nada interno. Nosotros tenemos un hueso interno. A la larga, nosotros tendemos a ser un poquito más especializados que ellos. ¿Sí? Entonces, eso es ancestro en común. ¿Sí quedó claro ancestro en común? Listo. Ya, una aclaración antes de continuar y esto es decir para todos. Nosotros, el proceso de evolución de todos, ¿no? Nosotros pasamos primero por los peces. Los peces evolucionan ¿a qué? A anfibios. Los anfibios evolucionan a reptiles. Y de aquí ya nacen dos ramas. Que vienen a ser las aves y los mamíferos. ¿De acuerdo? Este es nuestro origen. Si alguna vez se topa. Bueno, y también un poquito más de esto. ¿Por qué nos caracterizamos absolutamente todos? En primer lugar es por tener un cordón nervioso. Al final, este cordón nervioso, ¿qué va a hacer? Independientemente en donde esté, va a ser el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Ustedes van a tener un encéfalo y una médula espinal, o sea, una columna. Absolutamente todos. Por eso somos vertebrados. Aparte de eso, todos también van a tener hendiduras faríngeas. Nosotros, antes de tener pulmones, teníamos hendiduras faríngeas, cuando éramos fetos, cuando recién estábamos creciendo. Teníamos unas cositas que parecen a las de los tiburones. Esas son hendiduras faríngeas. A cada uno evolucionaron. Estos evolucionaron a branquias. Estos de aquí tienen pulmones. Pero todos nacieron de hendiduras faríngeas. ¿Sí estamos claros? Todos ellos también tuvieron cola posanal. Nosotros también tuvimos cola posanal en alguna etapa del desarrollo. A nosotros, esta cola, ¿qué pasó? Se nos atrofió y ¿qué quedó? En el coxis. A algunos sí se les quedó, a los peces sí se les quedó, a los anfibios sí se les quedó, bueno, no a todos. A los reptiles también se les quedó, ¿de acuerdo? Eso viene a ser. Y de ahí si hablamos un poquito más del cerebro, significa que nosotros estamos en la cima, ¿no?
porque tenemos una mayor capacidad de memoria. Y ahora sí, resuelvan, por favor. Tienen un minuto para leer todo y resolver, ¿no? A ver, solo díganme. Solo díganme sus respuestas. 1 y 2. ¿Otro más? ¿Uno? ¿Quién más? ¿Alguien por ahí? Yo también digo la misma que dijo mi compañero. 1A, 2B, la 1A y la 1B, y 2C y 2D. Igual como está ahí en el pizarrón. Listo. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Alguien todavía no acaba? Sí, está muy lejos de aquello así. ¿No? ¿Todos están de acuerdo? Vamos a explicar el por qué ya, me parece. Algunos no quieren hablar, pero no importa. Ancestro en común. Ya saben que es ancestro. Que todos tuvimos en algún lugar del tiempo alguien en común. Eso significa ancestro en común. Aquí, ¿qué nos dice? Los primeros homínidos, el Australopithecus decidiva, apareció en África hace 2 millones de años. Uno de los primeros homínidos. Recuerden que nosotros somos homínidos, ¿sí no? Después ya, a medida que evolucionamos, ya somos Homo sapiens. Antes hubo el Homo neandertales, ¿sí o no? Entonces, tenemos ancestro en común. ¿Está claro? Y nuestro primer ancestro de toditos se le conoce como Lucy, que estaba botado por África y le encontraron los huesos y le reconstruyeron. ¿Sí está claro por qué es ancestro en común? Porque nos dice uno de los primeros homínidos. Ya te da a entender que los demás somos. Este es nuestro ancestro en común, este primer homínido. ¿Sí está claro? Vamos acá. El estudio demostró una larga secuencia de ADN. ADN, ¿qué es? Información genética. Aquí te va a indicar si vas a tener cáncer a los 30 años, a los 35, vas a tener alguna enfermedad, vas a tener Parkinson. ¿De qué color son tus ojos? ¿De qué color son tu piel? Absolutamente todo está aquí. ¿Sí? Entonces dice, demostró la larga secuencia de ADN del tiranosaurio Rex. ¿Es la misma que las aves actuales? ¿Es la misma o no es la misma? En algún lapso de aquí, aquí hubo el... Bueno, aquí había una especie bueno, ya no voy a llegar a las descripciones. Aquí había una especie de reptil con escamas y plumas. Sí me acordaba. Ya les voy a indicar, ya. Y de aquí se derivan los dos. Por eso dice que demostró que tienen ADN en común. Y esto hace ancestro en común. Lo otro que nos dice que los leones marinos machos pelean a muerte con sus... Con sus contrincantes, solo aquellos con los colmillos más largos. O sea, los que tienen los colmillos más largos y fuertes quedan con las hembras. ¿A qué hace referencia? Que solo los más fuertes se van a reproducir. Y los que no sean fuertes, chao, hasta ahí termina su genética, su línea genética. Y la última, las conejas de pradera han desarrollado el hábito de enterrar sus crías. Han desarrollado, en pocas se han adaptado, ha evolucionado.
para esconderlas de los depredadores como los lobos y las águilas. ¿De acuerdo? Entonces sí, efectivamente es eso. Aquí aquí se les hace más fácil. ¿Por qué se les hace más fácil? Porque tienen los mismos ítems. Ya saben que este es el de aquí. A ver. Sí, disculpen, yo leí mal. Este de aquí es el de acá. Este de aquí es el de acá, que ya vieron, o sea, ya vimos hace un ratito, entonces por eso no hace falta. Este de aquí es el de acá, y este de aquí es el único que ustedes deberían analizar. Por eso digo, es la única que deberían analizar en el examen. Aquí ya no hace falta porque ya están las respuestas. Ustedes simplemente con una respuesta que tengan bien, ya pueden ir descartando. Eso es lo que todo el mundo les ha dicho y todo el mundo ya debe saber también. ¿De acuerdo? Entonces, esta va aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ahora este de aquí. A ver. Respuesta. La mar. Sí, es la marca. ¿Por qué? Aquí también nos da para el impulso por mejorar. Esa es una de las cosas que les mencioné, ¿de acuerdo? El automejoramiento, su nombre mismo lo dice, automejoramiento. Automejoramiento, ¿de acuerdo? Tal vez te confundiste por el rango de los años. Eso también, tal vez te pudiste confundir. Ajá. Pero no, aquí dice el import automejorar. ¿De acuerdo? Si no está automejorar o tendencia a la complejidad, y ahí mismo está la marxista. Ya viendo las preguntas, ¿les parece difícil? ¿Ustedes piensan que si se equivocan aquí, depende de mí o de usted? Entonces, no, ven, las cosas no son difíciles, simplemente son puntuales. Este es otro que ya saben, como ustedes ven, son las mismas preguntas, pero ¿qué? Te cambian una cosita, te añaden otra cosita, y así va a ser para todos ustedes. Pero la idea es saber qué es esto y saber qué es esto. Si no saben qué es esto, no van a poder responder. Respuestas. Vamos por las menos, ¿ya? Aquí, empezamos por esta. Un estudio reciente demostró que el hombre y el chimpancé comparten el 96% de genes. ¿Qué nos está diciendo? Recuerden, de nuestro arbolito. Yo estoy acá y chimpancé acá. ¿Pero qué tenemos? Un ancestro en común. ¿De acuerdo? Ancestro en común. Lo otro. Esto ya saben. Aquí, este de aquí. Se predice que en 30 años el guepardo debe adaptar sus métodos de caza o no podrá
alimentarse debido a la constante presencia de hienas y leones. Aquí mismo te dice la palabra clave. Adaptar. Yo les mencioné que es la supervivencia del más apto. ¿Sí? Quédense con el más apto, no con el más fuerte. Eso es otra cosa. Piensan diferentes cosas. Supervivencia del más apto. ¿Se acabó? Y lo demás ya saben. Esto de aquí, de acá. Entonces, ¿cómo nos queda? 1A, 1C, 2B y D. ¿Está claro? Aburrido, ¿no? Vamos a acabar y tienen 5 minutitos para que se puedan ahí a tomar agua, a levantarse, a lavarse la carita. Ya acá es lo mismo. Ya no hace falta, ver. Esta de aquí me interesa. Ya. Una aclaración para todos. Cuando escuchen podo significa pies, ¿no? En latín significa pies. Y tetra ya saben. Número. Pues serían 4 pies. ¿De acuerdo? Si hablamos de 4 pies, hablamos del caballito, hablamos de la mulita, hablamos de qué? Del puerquito, del perro, del gatito. Sí, está claro. Entonces aquí ya nos está diciendo que este es que ancestro en común o selección natural. Ancestro en común o selección natural. Ya, una aclaración. Aquí en ningún rato tú ves que dice adaptación o evolución. ¿Sí o no? En ningún momento leen que dice adaptación o selección. ¿Sí o no? O evolución. Por eso mismo, no es simplemente aquí te da una comparación. Te dice que estas ballenas en algún momento tuvieron 4 extremidades como los animales terrestres. Eso te dice. Y eso hace referencia al ancestro en común. ¿O una preguntita? ¿De acuerdo? Y aquí los gallos, por ejemplo, los gallos han desarrollado unos apéndices óseos llamados espuelas, lo que tienen las patitas de aquí, que son con lo que pelean por lo general y con lo que se matan por ahí, que usan como armas contra otros ejemplares de pelea por territorio. ¿Qué te dice aquí? Miren, esta es la palabra clave. Desarrollar. Entonces, ustedes tienen que buscar. Adaptar. Desarrollar. Evolución, tal vez. Mejorar. También, perfecto. No, mejorar no. Mejorar es de... Mejorar es de la marca. Mejorar es de la marca. Pero si hablamos de aquí, solo de selección. Eso tiene que buscar. ¿De acuerdo? Y lo que te haga referencia a evolución. Y de ahí es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo va? Respuesta rapidito, ancestro en común. Y es del tiranosaurio rex, porque ya vimos anteriormente. Y los de acá, Sol, Stephanie o Vanessa, ¿tienen alguna pregunta? No, ninguna. No, ninguna. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ya, chicos, me alegro mucho. Una pregunta. Claro.
El evolucionismo se referiría entonces al darwinismo y el marxismo. Ajá. Es que hay teorías de Dios y teorías de la evolución, ¿sí o no? Ujú. Las teorías de Dios ya vimos que era el fijísmo y el creacionismo. Y las teorías de la evolución viene ahí Darwin, darwinismo, lamarckismo y neodarwinismo. Ah, ya, listo. Ese era. Una aclaración. Mañana, si es que alguien tiene dudas con respecto al tema de química básica, que viene a ser cómo lee la tabla periódica, cosas que ya les di. Si alguien no estuvo aquí, mañana pueden conectarse de 2 a 3, ¿de acuerdo? Es el último refuerzo de los últimos refuerzos que voy a dar, porque voy a dar como 4 refuerzos de lo mismo. ¿Sí? Entonces, por favor, mañana de 2 a 3. ¿Sí estamos claros? Y después ya tendrán clases. ¿Ya? No, aquí, o cualquiera de los... Cuando no puede venir, se conecta por ahí. A ver, chicos, vamos a continuar. Solo unas ciertas cositas para ser más puntual. Aquí. Bueno, aquí son cosas muy básicas, ¿no? Pero esto está de más darles. Yo les voy a dar unas ciertas cosas que ustedes sí necesitan. Porque les van a preguntar órganos homólogos, órganos análogos, órganos vestigiales. También les pueden preguntar. Entonces, toda la lata que ustedes ven a ver es mucho. Hay que ser puntual para las preguntas que ustedes necesitan. Y además no estamos con el tiempo igual para darles el lujo de perderlo. Recuerden cosas que no les pueden tomar, pero sí les voy a unas cosas que sí les pueden tomar aparte de los temas que ya vimos, que fue selección natural, ancestro en común, lo que viene a ser lamarckismo, que es automejoramiento, uso y desuso, y tendencia a no sé, y lo otro que es la marca, falta una que se me fue. Ya, al tendencia a la modificaciones debido a condiciones climáticas. A medida que se van alterando el ambiente, nosotros también debemos modificar. Ya, de esto suelen hablar mucho, pero donde, como les menciono, los que vamos a hacer mucho más énfasis es aquí, en pruebas embriológicas y anatomía comparada. Esas son las que me interesan topar con ustedes, porque necesito que ustedes sepan para que se defiendan. Bueno, si alguna vez les llegaran a preguntar del registro fósil, es muy fácil. Aquí tú te puedes dar cuenta con eso, el Archaeopteryx, disculpen, ya me acordé. Aquí tú te puedes dar cuenta cómo van evolucionando. Y se acuerdan que estaba hablando una pregunta antepasada de entre el tiranosaurio rex y las aves. Entonces, este es el pana que es, el Archaeopteryx. Este de aquí era, este pájaro de aquí, como ustedes ven, tenía plumas, tenía escamas y tenía colmillos. Este de aquí, a partir del de aquí, se divide en aves y reptiles. ¿Estamos claros? ¿Cómo se llama Archaeopteryx? En anteriores procesos sí tomaron este nombre. Algunos no sabían ni qué era. Entonces, pilas ahí, por favor. Pueden anotarlo porque sí es de relevancia. Como nunca, no se sabe a veces qué les pica a los del... Se necesita, entonces, pilas muchachos.
¿Sí? Entonces, simplemente en estas líneas de tiempo, mediante la paleontología, tú te das cuenta cómo van evolucionando. Por ejemplo, es una concha simple. Y miren cómo va evolucionando a medida que pasan los años. Aquí también tú te puedes dar cuenta que tienden a ¿qué? A ser más complejos, ¿sí o no? ¿Sí? En esta línea de tiempo. Esto prácticamente es un ejemplo de las pruebas paleontológicas. Así era un caballo inicialmente. A medida que se iba haciendo, a medida que pasa el tiempo, hay registros fósiles de cada uno de ellos. No del ejemplar como tal, pero sí hay registros fósiles de sus patas. Eran como nuestros dedos, pero ellos se adaptaron al pasto, en este caso a las planicies. Y miren cómo se fue modificando hasta que se convirtió en la pezuña. ¿Sí? Al igual que ya vamos a ver con las ballenas cómo se da. Si habláramos un poquito de esto, pero esto ya tiene que ver más con qué genética que vamos a abordar, ¿ya? Son pruebas bioquímicas, simplemente que eso también deben saber. ¿Cuáles son los elementos principales de todo ser vivo, de qué están compuestos los seres vivos? Tienen que recordarse siempre de qué estamos compuestos los seres vivos, y esto les dieron también en el colegio, era de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Supuestamente nos daban CHOM, pero no es CHOM, es CHOMS, ¿de acuerdo? Entonces, estos son bioelementos principales, primarios, como quieran llamarlos, pero son los que son más abundantes. ¿Sí? Entonces no pueden olvidarse eso. Y a partir de estos, cuando se juntan, ya forman moléculas, como las que ustedes ven. Estas se juntan, forman moléculas, y estas siguen en reacciones químicas que a la larga nos van a dar como ADN, ARN. ¿Sí? Y estos de aquí también van a formar proteínas. Proteína primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Hay 4 proteínas. ¿Ya? Eso simplemente es, todo lo que deben saber aquí es chunks y elementos primarios. Nada más. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, la P, ese es de azufre. Perdón. Aquí hace referencia también con pruebas bioquímicas. Hace a 2 funciones muy básicas de todo ser vivo, que es el metabolismo, ¿de acuerdo? Eso también por ahí se pueden chocar, porque sí toman un poquito de esto, pero no es de... Bueno, el anabolismo se clasifica en 2, en anabolismo y catabolismo. Cuando escuchen anabolismo, siempre va a ser producir, elaborar o fabricar. Eso es síntesis. En biología y en química, síntesis es producir. De cosas básicas hasta algo más complejo. ¿Sí? Recuerden, de cosas básicas más complejas. O de lo básico a lo complejo es síntesis. Y un ejemplo de esto también puede ser la fotosíntesis, para que ustedes sean más claros. La fotosíntesis. Recuerden que para la fotosíntesis, ¿qué ustedes necesitan? Necesitan simplemente CO2, necesitan también agua, y esto por la energía lumínica se va a transformar ¿en qué? En glucosa más agua. Esto es una reacción de síntesis y que tiene equivalencia a la acá. ¿Por qué es simple compuesto? Estas son moléculas inorgánicas, moléculas que podemos encontrar por doquier. Estas, mediante la fotosíntesis, se transforman en una molécula compleja, que es la de aquí, que es la glucosa. Esto es de lo simple a lo complejo. ¿Estamos claros?
Por favor, no se olviden. Simple, complejo de lo más grande. De lo chiquito a lo grande o de lo sencillo a lo complejo, ¿ya? Aquí les pongo por esta clase. Simple, complejo. ¿De acuerdo? Acá el catabolismo, en cambio, va de lo complejo a lo simple. Una aclaración para esto. Siempre que te digan anabolismo, significa que es una reacción que necesita energía para que pueda formar otra más grande. ¿De acuerdo? Siempre que te digan anabolismo, requiere energía. ¿De acuerdo? Siempre que les digan anabolismo, requiere energía. Ahora, vamos al otro. Catabolismo, ya les dije de lo complejo a lo simple. Ya, en pocas, un ejemplo que sea muy sencillo para que ustedes me puedan comprender puede ser la digestión. Ese es un ejemplo. Tú coges una manzana que es algo complejo, es dulce porque tiene glucosa y esta, al momento de tú ingerirla, ¿qué va a pasar? Pasa por, a ver, vamos, por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y se va para el caño. Entonces, todo este proceso que se da, esta manzana se va a seguir desdoblando en cositas más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. Y ya cuando queden en átomos o cosas elementales, ahí tu cuerpo va a absorber. ¿Dónde la absorbe? En el intestino delgado. ¿No se acuerdan? En el intestino delgado que esto va a servir. Entonces, esto es de algo complejo a algo sencillo. ¿Sí estamos claros? Complejo a lo sencillo. Para los que tengan un poquito más de conocimiento de la respiración celular. ¿De acuerdo? La respiración celular es lo contrario a la fotosíntesis. Esta es la fotosíntesis. La respiración celular es lo contrario. Es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Respirar es el proceso de respiración celular. Estamos consumiendo ahorita todo lo que almorzaste. Los que no almorzaron como yo, estamos ahorita comiéndonos las grasas, desdoblando las grasas. Esto es todo lo contrario. Si ven, fotosíntesis, respiración celular. Si esta era pregunta de antes que existía. Pero por si acaso se les da una aclaración. Siempre que vean cualquiera de estas dos, ¿cómo es igual? Porque si te ponen así, de cajón está mal. Pero nadie me dijo nada, entonces, quiere que alguien me diga algo. Oiga, esa ecuación está mal hecha. Recuerden que ustedes cuando ven una ecuación, lo primero que deben hacer es igualar, ¿sí o no? Eso siempre, de los siempre, se les dirá, les han dicho, cualquier cosa. Siempre debe estar igualado. ¿Igualado qué significa? Que esté la misma cantidad de átomos aquí y acá. Si aquí tengo 10 perritos, acá debo tener 10 perritos. Si acá tengo 10 manzanas, 10 manzanas. Si acá tengo una pera, una pera. Ahora en compuestos químicos o en elementos químicos. Aquí tengo un carbono, acá debo tener un carbono. ¿Sí o no? Cuento reactivos y productos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el tema de química. Cuando veamos ecuaciones, aquí como es igual a rapidito, pones 6 en todos. Pones 6 en todos menos en la glucosa. La glucosa es la que no va a llevar nada. 6, 6, 6,
6. Si te toman esta ecuación, pilas, por eso les di, la de aquí específicamente, fotosíntesis, ¿de acuerdo? ¿Ya? La de abajo es, pondrán en rojo, pondrán en algo, en alguna cosa. La de acá abajo es respiración celular. ¿Sí? Una aclaración. Recuerden que la primera, que era anabolismo y que también hace referencia a la fotosíntesis, necesitaba energía para que se produzca, ¿sí o no? Eso lo mencioné. En cambio, el catabolismo, ¿qué hace el catabolismo? Este produce energía o libera energía. ¿Sí? Pongámosle produce, ¿ya? Ya. La misma que la de arriba, pero ¿verdad? Respiración celular, discúlpeme, el nombre de respiración celular. Ahí está, respiración celular. Ya. Una aclaración más, muchachos. Y aquí también es algo muy importante que ustedes deben saber. Si hablamos de esto, también aquí esto indica que esta es una reacción exotérmica. Libera energía. Libera energía. Esta de aquí, endotérmica, necesita energía. ¿De acuerdo? Necesita energía para que se produzca. Todas las datas que estamos hablando, de ley deben aprenderse. Entonces, no les estoy molestando, no les estoy dando nada de gana. ¿De acuerdo? Eso es. Y aquí es algo que también les toman. ¿Puedo borrar? ¿Lo puedo borrar? Se me acaba la batería, voy a conectar ya, acceso copy. La respiración celular no es ¿Sí? 6H12 o 6. No, aquí está el hidrógeno. ¿Por qué? Porque 6H12, 6 más H2O. ¿Y está lo mismo? Más Estoy 6. loco. Ya sé. Sí, aquí, ya, se me fue a mí. Una corrección, chicos, disculpen. Disculpen, se me fue a mí. Y eso es porque lo hice rápido, disculpen. Es que no estamos en química. Es así. Aquí es la O, aquí es el 6 y aquí es el 2. Es lo mismo. Discúlpenme, es lo mismo. Aquí se me fue, simplemente lo estaba pensando. De ahí es lo mismo. Solo esta es la aclaración. Aquí puse el agua de más. Aquí puse el oxígeno. ¿Por qué es así? Porque recuerden que la fotosíntesis, ¿qué hace? Aparte de elaborar el alimento, libera oxígeno. Sin fotosíntesis no hay oxígeno. Entonces, cuando ustedes la vean así, van a encontrar aquí una flechita para arriba. Pero, bueno, ya les estoy dando cosas que no debo dar. Entonces, eso es. ¿Sí está claro, chicos? ¿O no está claro? Disculparán por si acaso si es que les hice confundir. Gracias por la aclaración. De ahí lo demás está bien. ¿Sí? Bueno, eso es lo con lo que viene a hacer pruebas bioquímicas, que esto ya va un poquito más. ¿Puedo borrar? ¿Ya puedo borrar?
¿Sí puedo borrar? Sí, le dicen yo sí copiar. Hagan una captura, pues, no crean. Bueno, lo que yo quería solo era lo de aquí. Verán, después de tanto de lo que he hablado, como logro, ya no está cansado también ya. Es aquí. Este es un proceso muy importante, en el cual el ARN, este se le conoce como el dogma de la biología, cómo se dan los procesos biológicos hasta la actualidad. Entonces, iniciamos desde el ARN. El ARN es primero, antes del ADN, primero existió el ARN, ¿de acuerdo? Por evolución. Primero fue el ARN, después del ADN. ¿Sí? De ahí que del núcleo de la célula salga ARN es diferente, que es otro tema. Entonces, primero fue el ARN. Este ARN lo que va a hacer es lo siguiente. Por procesos de evolución se va a transformar en ADN. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos prácticamente todos. Aquí una aclaración. ¿Por qué se le conoce como ADN? Ay, ese es otro nombre. Ácido desoxirribonucleico. ¿Y por qué se le conoce al otro como ribonucleico? Resulta que ha sido muy fácil la explicación. ¿Es por qué? Porque son moléculas prácticamente iguales. El ARN con el ADN, solo que al ADN le falta un oxígeno y al ARN tiene un oxígeno más. Por eso son, pero ahí son idénticos. Ya bueno, al punto que me voy. Ustedes deben aprenderse lo siguiente. Si te preguntan dogma de la vida, ustedes deben acordarse. ADN. Este ADN va a pasar por un proceso de replicación. Después de pasar por este proceso de replicación, que hago referencia a que este ADN va a replicarse, o sea, va a transformarse otra vez a sí mismo, va a dar un proceso de transcripción. Después de este proceso de transcripción, significa que de aquí, aquí va a salir el ARN mensajero. ¿De acuerdo? Significa que este va a llevar la información de este a determinado organelo de nuestras células para que ahí produzcan proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, yo solo quiero que ustedes sepan. ADN da un proceso de replicación. Después de esto se da un proceso de transcripción que prácticamente se forma ARN mensajero. La M significa mensajero. Lleva información. Y después de esto se va a dar el proceso de traducción. Traducción no es más que la formación de proteínas. La formación de proteínas son todo lo que son ustedes ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, la traducción significa como proteína. Aquí se llevan ya lo que vienen a ser los aminoácidos. Estos van a ser transformados en proteína. ¿Por dónde van a pasar? Algunos de ustedes han de saber cómo se llama un organelo que parece muñeco de nieve. Perfecto, se le conoce como ribosoma. Enfoque, aquí un dibujito más o menos así. Es lo siguiente. Ya puedo borrarlo. ¿Cómo va a ser la pregunta? Para dar esa respuesta. No voy a dar pregunta, solo voy a... No, la que nos...
El dogma de la vida. Ya. Verán, les voy a explicar cómo se da el dogma de la vida. Literal. Esta es nuestra célula, una célula eucariota. Aquí está el núcleo, ¿sí o no? El núcleo, esta es la membrana nuclear y en el núcleo contiene todo lo que es el ADN. Aquí va a estar nuestro ADN. Va a estar en forma de cromosomas. Cromátides es un bracito, ¿no? Va a estar en forma de cromosomas. Algunos pueden encontrarlo hecho X, ya les voy a explicar el por qué. Pero por lo general los cromosomas se encuentran así. Así se encuentran. ¿De acuerdo? Se encuentran así. En una etapa específica de la división o la replicación, este de aquí que está hecho, hagan cuenta que es una soga grandota. Este de aquí se empieza a enrollar. Lo que se empieza a enrollar da la forma de la X que ustedes conocen. ¿Sí está claro? Porque esta cosa de aquí, esta soga que parece, se enrolla, tiene la forma de cromosoma y ustedes la van a encontrar como X que siempre les ponen. ¿De acuerdo? Ahora, una aclaración. Esto es un cromosoma. ¿De acuerdo? Y entre estos de aquí, estas partecitas de aquí que ustedes ven, se les conoce como genes. A esas partes del cromosoma se les conoce como genes. Estos genes de aquí indican de qué color es tu pelo, de qué color son tus ojos, etc. Por ahí tengo un cáncer, ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, después de todo esto, en las cabezas, específicamente en las extremidades de las que hemos dibujado, aquí, donde les pinté ahorita, son los telómeros. Estos de aquí pintados se les conoce como telómeros. Ahí es donde está absolutamente la mayor cantidad de información genética, por no decir toda. ¿De acuerdo? Aquí es donde se encuentra la información genética. Ahí está todo, absolutamente todo tuyo. Entonces, estos de aquí se les conoce como telómeros. A este de aquí, donde se unen todos, aquí hay un punto negro, se le conoce como centrómero. Y hagan cuenta que es como una X, ¿de acuerdo? Así, es como una X. A la mitad de la X, que viene a ser el cromosoma, se le va a conocer como cromátido. Por favor, estos son términos que a veces se confunden. Se confunden, por favor, pongan las pilas ahí. Cuando hablemos de cromátide, hablo de un bracito. De un bracito cuando hablo de cromátide. Y si hablo de cromátides, hablo de dos brazos. Y si a veces te ponen cromátides hermanas, significa que es los dos. ¿Estamos claros? Es muy importante que ustedes sepan. Cromátide es una cosa. Cromátides van a ser las dos. Y cromátides hermanas también van a ser las dos. ¿Estamos claros? ¿Ya? Y esto de aquí, como les mencioné, todo el bracito es cromátide. Y si hablara de las dos, cromátides. ¿Ya? Ya saben, entonces así va a estar. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar? Hacemos una capturita y listo. Ya, ¿a dónde me fui? El dogma de la vida. Ya aquí ya saben que está el ADN y la ADN. Recuerden que el ADN es una doble hélice. ¿Sí? El ARN es una nomás. Este es el ADN. ¿Ya? Aquí una aclaración, por favor.
Esto es importante, verán que es importante. Pilas aquí. Aquí en el núcleo, aparte de estar el ADN, también se encuentra el ARN. Hay 3 tipos de ARN, por si acaso, antes de continuar. Hay 3 tipos, esto puedo continuar. En un cuartecito a un lado. Hay 3, bueno, hay más, ¿no? Pero los principales que conocemos para lo que vamos a ocupar ahorita, hay 3. Van a encontrarse con el ARNR, el ARNM y el ARNT. ¿De acuerdo? Este de aquí lleva la información. En pocas lleva los aminoácidos. Este de aquí, ya, simplemente le pongan información, ya no quiero que se confunda. Información, este de aquí es el que va a ayudar a unirse. Este pongan unión. Y este de aquí es el que hace el transporte. Pero a la larga, lo único que quiero que sepan es RM. Estos 2 de aquí se encuentran en el núcleo de la célula. Estos 2 de aquí, en el núcleo. Este de aquí se encuentra en el citoplasma. ¿De acuerdo? Núcleo, citoplasma, todo lo de aquí. ¿Sí está claro? Ya. Entonces por aquí va a estar el ARNM y por acá va a estar el ARNR. ¿Estamos claros? Entonces, el ADN, lo que pasa aquí es, sale, específicamente el ADN solo está en el núcleo. En el proceso, cuando empieza, aquí se da el proceso de la replicación. Si aquí está el ADN, entonces aquí mismo en el núcleo se va a dar el proceso de la replicación. Aquí hago referencia a replicación. Formarse otro ADN. Aquí mismo se va a dar la formación de otro ADN. ¿Sí o no? Cuando, esta es la replicación, en el núcleo se da la replicación. Ojo. Aquí, replicación. ¿Qué es la replicación? La formación de ADN. Aquí pongo formación de ADN. Cuando ya vamos al proceso de la traducción, recuerden que era replicación, traducción, replicación, transcripción y traducción. En la transcripción resulta que aquí ya sale el ARNM, ¿de acuerdo? Se forma a partir del ADN. Solo sale una hebra. Recuerden que aquí había 2, pero aquí solo sale una. Esto se le conoce como transcripción. ARNM. Pero resulta que aquí lleva, este ARN lleva aminoácidos. Son estructuras básicas con las cuales se forman proteínas. Este de aquí, ayudado del ARNT. Recuerden que la ARNT era el que se cogía los complementos y les ayudaba llevando al ribosoma. Pero ya, bueno, se lo pongan así ya, no se haga problema. Va a llegar, después de la transcripción, va a llegar a la traducción. La traducción, ¿qué es? Cuando este ARN con los aminoácidos llegan al ribosoma. Son unas cositas chiquitas, como puntitos se ven en las células, pero tienen forma de un muñeco de nieve, como aquí, tienen cabeza y cuerpo. Este ARN pasa por el medio, por aquí. Y aquí es donde se forma la proteína.
y aquí ya sale como proteína. Si tu cuerpo necesita, qué sé yo, te cortaste, o simplemente te fuiste al gimnasio y estabas de esta, y querías masa muscular, se rompieron tus tejidos musculares, conocidos como miocitos, entonces tu cuerpo viene y dice, ah, necesitamos proteína. Entonces coge, hace este proceso, forma la proteína y le lleva específicamente a donde necesita. Por eso es lo que se engrosa, ¿de acuerdo? Ganan masa muscular, se rompen los tejidos y las proteínas lo que hacen es subsanar o recuperar y empieza a engrosarse. Entonces ahí se forma la proteína, ¿estamos claros? Esto es el dogma. Verán que les dice con dibujito. ¿Sí estamos claros, usted?